Hola Mario. Hola Juan Carlos. Estamos en 1983, la recuperación de la democracia. Te registro como incorporándote al CONICET y en el 86 te incorporas a la UBA. Se normalizó la UBA porque el primer rector fue normalizador, fue Francisco Delich. Hizo una gestión muy interesante. Y después, sin embargo, no se presentó a elección para ser rector electo. Se presentó Oscar Shuberov, a quien yo no conocía. Incluso te diría que ni siquiera era un rector muy bien visto en el ámbito del CONICET, que es donde yo circulaba. No tenía el perfil de un rector investigador. Sin embargo, para mi sorpresa, un día me llama una secretaria y me dice que Shuberov quería hablar conmigo. Ella llevaba un par de meses de elegido rector, no había cubierto la Secretaría de Ciencia y Tecnología y me lo ofrece. Yo quedé primero fascinado, y debo decir que muy contento, pero también muy azorado porque no sabía cómo se había producido eso. Me dijo que me había recomendado a Amílcar Herrera, lo cual fue un doble motivo de satisfacción. Y entonces, bueno, acepté, comencé la gestión de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. Yo pensé que iba a tener recursos, que iba a tener oficinas, que iba a tener medios, no había nada. Es decir, era en el altillo del edificio viejo del rectorado, una especie de pequeña oficinita. Era una imagen, en realidad después lo entendí, era una imagen de la devastación de la investigación en la UBA en la época del proceso. No porque no haya habido institutos muy buenos. De hecho, lo que había habido era una transferencia de la capacidad de investigación de las universidades hacia el CONICET. Después, cuando indagué un poco más, vi que hasta el año 76 la mayor parte de los recursos iban a las universidades nacionales y a partir del 76 se transfirieron esos recursos al CONICET y le quedó una ínfima parte de las universidades nacionales. Por lo tanto, había institutos ricos en universidades pobres. Esta era un poco la imagen que yo tenía. Una devastación institucional, un desprestigio de la función de investigación, incluso, digamos, un cierto resentimiento en la estructura social de la universidad de académicos buenos, pero que no pertenecían al CONICET, y los que estaban en los institutos del CONICET. Todo esto requería una política para la UBA y una política nacional para las universidades nacionales. Shuberov me pidió un documento sobre lo que pudiera ser una política científica para la UBA. Yo se lo hice en muy poco tiempo porque en el mismo año 86, en los mismos días en que se jugaba el Mundial de México, Shuberov convocó una reunión en Inacayal, en Villa Langostura, y allí fuimos todos y ahí presenté ante el Consejo Superior ampliado, Consejo Superior más decanos, más algunos consejeros de facultades, más algunos académicos invitados, presenté mi documento que formó parte de lo que después se llamó el documento de Inacayal. Tuvo una enorme acogida, o sea, la gente estaba contentísima de que yo hablaba de que había que tener becas, que había que tener fondos para investigar, etcétera, etcétera, que había que ordenar la relación con el CONICET, etcétera. Por esos días también, al año siguiente o algo así, se convocó por primera vez a una reunión de los secretarios de Ciencia y Técnica de las universidades nacionales. Había un cierto recelo de todas las universidades respecto a la UBA, o la UBA es rica y las demás somos pobres. Yo llevaba expresamente la instrucción de Shuberov de que tenía que hacer que eso funcionara y que si la UBA tenía que ceder, cediera. Y de hecho, cuando se tocó el tema más ríspido, que era cómo se repartía esa escasa dotación presupuestaria que había para la finalidad de ciencia y técnica, la entregué y con Mario Barletta hicimos que era el secretario del Litoral, hicimos un algoritmo, que él dice que es el algoritmo Albornoz-Barletta, yo digo que es el algoritmo Barletta, por el cual se repartía en una forma en realidad inequitativa los fondos, porque la UBA quedaba chiquita y dejaba que los demás crecieran. Yo tenía una ventaja. Shuberov era tan enamorado del proyecto de la ciencia en la universidad que había decidido dotar a la investigación universitaria con fondos que no tenían nada que ver con esas partidas, sino que salían del presupuesto de la universidad. Y por eso yo debo decir que mi gestión en la UBA, que fue de 8 años, estuvo facilitada porque siempre tuve bastantes recursos, porque en ese sentido Shuberov era clarividente, en otros sentidos discutible su gestión, pero en su apoyo a la ciencia fue indiscutible. Y de entonces hubo una enorme armonía, digamos, entre los secretarios de investigación de las universidades nacionales y la UBA, porque hubo esta generación de un consenso.
Había un páramo en el cual la falta de recursos para todos los que no estuvieran en los centros de CONICET era total. Se creó un fondo para investigación y convocamos a presentación de proyectos. Se presentaron tantos que eso licuaba el dinero que nosotros teníamos. Y me acuerdo que Héctor Torres, que también jugó un papel muy importante en la organización científica de la universidad, Héctor Torres me decía, Mario, acá lo que hay que aplicar es la política de la regadera. Hay que regar este desierto y ver dónde crece una plantita, ¿no? Entonces, efectivamente, al principio tratamos de suministrarles a todos de un poco de recursos para en una segunda etapa sí poder empezar a ver quiénes habían germinado y quiénes no lo habían hecho. Y eso fue una experiencia interesante porque efectivamente en años posteriores la calidad de los proyectos que se presentaban era muy distinta, incluso su dimensión, su envergadura, y sobre el final de la gestión empezamos ya a armar proyectos especiales convocando a todos los que estaban en un tema, incluso con otros actores, para definir unos programas mucho más dirigidos, orientados. La segunda cosa fue crear becas de investigación, que tuvimos siempre la precaución de que fueran tan bien dotadas como las del CONICET, para que no hubiera becas de primera y becas de segunda. E inventamos las becas de estudiantes, que no había habido hasta ahora. ¿De grado o de posgrado? De grado, estudiantes de grado. Hoy por hoy todavía eso me encuentro con alguna gente, uno vive en la cuadra de casa, que llegó a prosperar mucho en la profesión, aunque no necesariamente en la investigación, pero que se iniciaron en el pensamiento de investigación a través de las becas de estudiantes. Y algunos profesores que al principio las rechazaron, después las admitieron, becas de inicio de la investigación para estudiantes. 2 puntos más. Uno era que efectivamente la cultura de la universidad había, creo que lo mencioné antes, un cierto recelo entre los académicos no CONICET y los académicos CONICET. Sobre eso trabajamos mucho, la universidad trató de abrir estos institutos de CONICET. Hubo una época en que yo no sabía cuánto dinero tenían los institutos de CONICET. Ahí sí hubo que trabajar con el nuevo CONICET, con Abeledo y su gestión, en donde se pudo empezar a transparentar información que la institución, no Albornoz, sino la institución UBA no disponía de ella, ¿no? Y me parece que ir corrigiendo esas cosas. Y finalmente, cuando entendimos que ya estábamos en condiciones de abrirnos a la comunidad, a la sociedad en general, intentamos primero crear un parque tecnológico, y hicimos un estudio de factibilidad, y me acuerdo que el resultado del estudio fue: la factibilidad de las capacidades es buena, la factibilidad de la demanda de las empresas es nula. Por lo tanto, no tenía sentido generar un parque tecnológico para un tejido empresario que no estaba demandando eso. Pero después creamos Ubatec, un desarrollo interesante, un diseño interesante, porque en Ubatec estaban la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la municipalidad en esa época, la Unión Industrial y la universidad. Estaban las 3 patas del triángulo de Sábato. Y esto me parece que fue una innovación institucional modesta, pero interesante. Gracias, Mario.